Eso me enojo, creo que más de parte cultural. ¿Y qué choques culturales han notado en sus primeras interacciones? La diferencia de conocimiento de tiempo. Por ejemplo, si tenemos una cita a las 8, yo empecé a preparar a las 6 y luego salí a las 7 para llegar como 10 minutos antes con anticipación. Y luego él, por una cita de 8, empieza a ducharse a las 8. Es clásico. Clásico. Yo hago lo mismo. Viva México. Sí. Yo siento que también otra cosa es como la prioridad que le da uno a la comida. O sea, sí, en México comemos muy bien, tenemos una muy buena gastronomía, pero no estamos dispuestos a esperar 3 horas por un guiso que esté muy rico. No sé si me explico. No, tiene que ser más rápido. Preferimos un poquito más la practicidad sobre la complejidad del plato. Y muchas veces los chinos sí tienen esto de que son muy piquis con lo que comen. O sea, es como de que si yo quiero comer manos de cangrejo, son manos de cangrejo y nada más. Pues sí, empiezo a planear qué es lo que voy a comer esta semana. Entonces, estos 3 restaurantes están en la lista de restaurantes de esta semana. Ok. O sea, la cocina china muchas veces requiere una preparación más extensa o más elaborada. Okay. Por eso se queja justo después de, por ejemplo, desayuno, luego le pregunta, oye amor, ¿qué es lo que quieres por el almuerzo? Y luego, acabamos de comer. La conversación con un chino, te lo digo, fácil, el 90% del tiempo es comida. Y el otro 10% es trabajo. Eso, Bien. sí. Lo que necesita para vivir, ¿no? Sí. Entonces eso no es estereotipo, que son muy... les gusta trabajar, pues. Es más como tener sentido de responsabilidad. O sea, si esto ya es mi responsabilidad, lo tengo que terminar tal cual. En China tiene mucha gente. Entonces, si tú no cumples a una tarea, tu jefe le dice, tú lo hagas ahorita, si no, tú te vas, mañana busco otro para estar en tu lugar. Entonces, tenemos esa ansiedad de que sí o sí tengo que terminar ese trabajo. Pues haz de cuenta de que yo soy de Jalapa. Entonces nos fuimos a Jalapa para pasar como las fiestas y tal. Ella me insistió como 20 veces en que yo le diera una fecha de regreso y yo le dije, no sé, pues nos vamos a regresar, ponle el 2, el 3. El 1 ya estaba de, no, es que no nos va a dar tiempo de hacer tal cosa porque el 2 nos vamos a regresar. Eso me enojo, creo que más de parte cultural, es más de diferencia de hombres y mujeres. Porque si yo voy a pasar la Navidad, el Año Nuevo en su familia, lo que traigo son puros como ropa bonita para la fiesta y todo. Y luego la semana enseguida tengo que ir a trabajar y está el metro, no está completamente construido, tiene polvo, tiene arena en todos lados y yo no quiero ensuciar mis ropas bonitas. O sea, es por trabajo, es por cosas que tienes que preparar, sí. Ajá. Por eso hay conflicto. Luego es eso, como que siento que yo soy más flexible ante como que los planes y ella es como más de que necesita tener, digamos, instrucciones un poquito más rígidas. Claro. ¿Tu familia cómo reaccionó y tus amigos? Como dijeron, oye, ¿qué estás haciendo? Regresa, busca ahí la felicidad en México. Ay, como yo soy la hija única de la familia, mi mamá siempre me controla mucho, pero cuando yo voy a trabajar, por ejemplo, me deja así como enfocando en mi trabajo. Si yo trabajo en China, tengo más presión y mis papás también lo saben y saben que si yo trabajo en México es más tranquilo, gano más dinero, no me van a controlar tanto. Entonces, pues para ambos lados se sienten como medio feliz, pero igual me extraña y siempre me preguntan cuándo vas a regresar, cuándo vas a regresar. Claro. Pero una vez regreso, paso 2 semanas y allá y mi mamá que se queda enojada, ¿cuándo vas a regresar a México? ¿Tú ya conociste a tu suegro? Sí, ya me tocó. Bastante bien en general, o sea, pues fue este año justo, bueno, no, el año pasado. Ay, ya estamos en 2026, ¿verdad? Sí. Y de hecho me va a tocar volver a irlos a ver el Año Nuevo Chino, probablemente por esas fechas. Pero sí, en 2025 fui por ahí de... ¿Qué fue? ¿Enero? ¿Febrero? Enero, fin de enero. Finales de enero, que fue como sus fechas de Año Nuevo Chino. Y pues, de hecho, confirmé mi teoría de los temas de conversación. Nada más hablé de comida, de trabajo. Sí, salimos en la mañana, terminamos... Aprobado. Aprobado, así. Terminamos el desayuno en la casa, luego salimos, mi mamá me pregunta, oye, ¿qué van a querer comer por la noche? Y él como... Ajá, literalmente, así como de que, no, pues lo que usted quiera, señora, excelente. ¿No tienes nada que no te guste comer? No. Excelente. Aprobado. Ya tenía su checklist. Ok. Que no sea picky con la comida. Que no sea, no sé, quisquilloso. De ahí de eso, pues salíamos, nos perdíamos, íbamos a pasear un rato. Y daban las 5 de la tarde y luego ella se ponía como medio nerviosa
diciéndome, no, es que ya es la hora de la cena. Y yo, no, pues no importa, o sea, nos podemos esperar un poquito más. No, es que es la hora de la cena. Y yo no entendí hasta que llegamos el primer día a su casa y su mamá ya tenía 5 platillos diferentes preparados y así fue por todos los días durante las próximas 2 semanas. Y siempre era llegar a su casa, nos sentábamos, nos quitábamos los zapatos porque pues obviamente estamos en una casa asiática. Y de repente lo primero, ¿cómo van con el trabajo? Ah, no, ¿cómo van con el dinero? Ah, ok. No, sí, porque... ¿Y tienes seguro? Porque, es muy importante, no sé qué. Uh-huh. ¿Ya tienen coche? ¿Y cómo van con la casa? ¿Ya tienen casa? Así, o sea, siempre típicos como... temas de conversación así de... pues de señora, ¿no? O sea, como, bueno, no sé, uh-huh. Señora china, no sé. Ajá. Pero era eso. Pero en general muy buena onda. O sea, sí, no me sentí como que discriminado ni así. Y solo menciono a la suegra, no porque el suegro no esté presente, sino porque el suegro simplemente estaba ahí con el celular diciendo... O sea, como que estaba... no, lo que sea que ella diga. O sea, ya ves que siempre, en las relaciones siempre hay alguien que carga los pantalones, claro. ¿No? Entonces... sí. Eso también es universal, ¿no? Sí. En nuestro caso, pues ella es la patrona. Así que... ¿Sí tú eres la patrona? Sí, pero a veces no me escucha, quiero liquidar. Quita los fondos. Me va a bajar el sueldo. Sí. Lo que yo hice allá en China, pues es como de que si yo ya trabajaba de intérprete, tanto full time como ya después, digamos, ya freelance... pues me tocó vivir con, te digo, chinos de todos los niveles socioeconómicos. Me tocó desde el más fresa hasta el más barrio que no acabó la secundaria porque embarazó a su novia. O cosas así. Algunas cosas, da igual, el país nunca cambia, ¿no? Nunca cambia, sí. Entonces, pues el punto aquí es que me tocó ver que todos tenían las mismas inquietudes sobre México. Ok. ¿Y cuáles eran esas inquietudes? Pues tú, a ver. Bueno, ¿realmente es tan inseguro? Narcos. Ya le diste a la primera. Sepia. ¿Segura? ¿Tercera? Sombrero. Ajá. Algo así. ¿Sí? Toman un chingo de tequila. Ajá. Y pues Día de Muertos, agrégale por coco, ¿no? Claro. Coco. Ajá. Uh-huh. Pero sí, o sea, literalmente mi video con más vistas en redes sociales chinas, tanto el Douyin, que es como el TikTok chino, como en Xiaohongshu, que es como el Red Note, es Instagram chino. Literalmente soy yo yendo por la calle diciendo México no es tan seguro, no es tan inseguro como crees. Voy caminando por la calle con un iPhone 15 Pro Max en la mano. O sea, sí, lo acabo de comprar porque me robaron mi otro celular. Pero ya, o sea, literalmente eso fue lo que dije. Y por alguna razón ese video sacó igual así como de que millones de vistas en redes chinas porque pues era como, sí son. México, inseguro. Ajá, o por ejemplo, hubo otro en el que dije, ay no, México no es tan inseguro como creen. No sé por qué ustedes creen que los mexicanos somos una bola de malandros y que no sé qué. Y me voy vistiendo como se supone, como asaltante, ¿no? Diciendo, ya me voy a ir a trabajar, pero ustedes quédense aquí, sí, bla, bla. Y ya termino, no sé, pues con un pañuelo en la boca. ¿Esos videos se pueden ver con redes occidentales? ¿Están en alguna parte? ¿Se puede acceder a las redes chinas a través de internet normal? ¿O necesito VPN? No necesitas VPN, puedes acceder a las mismas redes sociales chinas, pero para registrarte... bueno, yo al principio, antes de ir a China, me di cuenta de que sí te puedes registrar, por ejemplo, en Douyin, en el TikTok chino, te puedes registrar y puedes subir videos, pero no puedes likear, no puedes seguir y no puedes mandar mensajes. Órale. A menos que tengas número de teléfono chino, lo cual implica que tengas una identificación, no necesariamente china, porque como extranjero pues puedes ocupar tu pasaporte y tramitas, pero el chiste es que estés en el sistema, ¿no? Ya. Ajá. Y Xiaohongshu o Red Note, pues, creo que ahí sí se puede con el número mexicano directamente. Órale. Ajá. Yo recuerdo que mi cuenta, al menos de Red Note, sí la hice tal cual directamente en México. Órale. Ajá. Pero el chiste es de que, por alguna razón, cuando pasó de repente lo del ban de TikTok en Estados Unidos, que los gringos empezaron a migrar a Red Note, justo, y que es que Red Note se estableció como Red Note porque antes se llamaba Xiaohongshu y había como mucho debate porque Xiaohongshu, tal cual traducido, se llama... Bueno, se traduciría a... Si lo traduces directo al español es... Pequeño libro rojo, ¿no? Ajá, correcto. Ok.
un nombre muy comunista como para una red social, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, el chiste es de que por eso mucha gente le decía Little Red Book o le decía, como no se sabía cómo se llamaba esa red social. Pero el punto es de que como que no había contenido en español en esas redes sociales y no había contenido de latinos hablando chino en esas redes sociales. Yo ya tenía una pequeña audiencia, tenía como 8,000 seguidores o algo así en esa red cuando pasó lo del ban de Estados Unidos. Y de repente, de la noche a la mañana, precisamente porque empezaron a salir como nuevos usuarios en Norteamérica, mis videos de la nada explotaron y pasé de mis 8,000 seguidores a como pues, 17,000. Pero así sin hacer nada nuevo. O sea, de que de la noche a la mañana y sin subir nada nuevo, sin tener ningún video viral, nada. Y ahorita las redes chinas en sí las tengo pues como que paradas porque como que estoy pensando en qué hacer, ¿sabes? O sea, en su momento era pues nada más ver si podía ser viral como pues digamos, siguiendo la misma fórmula, que de hecho hicimos lo mismo para sus redes sociales occidentales, como, por ejemplo, en ese momento vivíamos en Reforma y estábamos, creo que era en septiembre, ¿no? ¿De qué? Lo de los desfiles y todo eso. Ajá, sí. Ajá. 15 de septiembre, ajá. Ajá. Es que en redes sociales occidentales pasa de que nosotros vivíamos en Reforma y en septiembre está el desfile del 15 de septiembre, ¿no? De la independencia. Entonces, pues justo el 15 de septiembre que empezamos a escuchar la música y así, teníamos ahí una playera de la selección mexicana guardada. Y le dijimos, no, pues ¿sabes qué? Vamos a intentar hacer como un video viral. Ponte la playera, ok. Y ahora vamos a salir y vamos a hacer, pues no sé, chistes sobre de que eres mexicana. Y curiosamente funcionó, o sea, porque hicimos esos videos en 3 formatos diferentes, uno largo de 1 minuto, uno de 15 segundos con un chiste de, no sé, mi amor, este momento me siento muy feliz de ser mexicana. No te iban a deportar o algo así, es lo que decíamos, y funcionó lo mismo, ¿no? O sea, como que, pero lo que voy a decir es que yo hacía lo mismo en China. Y entonces creo que ese contenido para mí ya no tiene tanto valor, digamos, emocional. O sea, como que no me satisface el hacer videos que, o sea, de mírame, soy extranjero y por eso tener muchas vistas. Entonces como que las redes chinas las estoy dejando en pausa por eso mismo, porque estoy buscando como, digamos, qué hacer. Pero en redes occidentales ya tengo, digamos, videos de cuando estaba en China, por ejemplo, en febrero, que fuimos con mi suegra y tal, estuvimos dando vueltas. De hecho, mi hermano, que pues está ahí atrás, apenas iba a estudiar a China en ese momento. Órale. Ajá, entonces, pues también que de hecho también su historia está bastante interesante, pero eso es otro tema.